Sonido. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, qué bendición estar en la casa del Señor. Amén. Salude a su hermano ahí con ojitos, por favor. Dile un abrazo de ojos, por favor. Damos gracias a Dios. Amén. Importante este tiempo de adoración que ministraba nuestro pastor Guillermo. Y sabe, hermano, hay algo que me parece importante, y es que usted y yo no podemos acostumbrarnos, no podemos acostumbrarnos al incendio del mundo. Usted y yo debemos vivir en el fuego de Dios. Amén. Usted y yo no podemos acostumbrarnos, no podemos acomodarnos al escándalo del mundo. Usted y yo debemos vivir escuchando la voz del Padre. Amén. Y usted y yo tampoco podemos acostumbrarnos ni acomodarnos, amado hermano, a todo lo que el mundo vive y a todo lo que el mundo hace y al ruido y a todas las cosas del mundo, porque usted y yo hemos sido llamados para disfrutar de la vida con el Señor. Amén. Isaías capítulo 60, verso número 1. Creo que usted ya lo debe saber de memoria porque es el texto que Dios ha regalado a nuestros pastores del año pasado y que obviamente hoy se engrandece más para este año y se afirma más esa palabra. Como dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Amén. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu presencia, Señor, habita en nosotros. Gracias porque podemos, Señor, disfrutar de esta vida que nos has dado, Señor, una vida en abundancia, la cual podemos hoy, Señor, impartir también a aquellas personas que nos rodean. Y te damos gracias, Señor, porque somos ahora hijos tuyos, ciudadanos de tu reino, Señor. Y ese privilegio tan maravilloso solo lo pudiste hacer tú a través de tu Hijo Jesucristo, quien nos dio un camino nuevo y bueno a la presencia del Padre, Señor. Gracias porque ahora podemos manifestar tu gloria, Señor, al mundo que necesita tu salvación. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te agradecemos por cada una de las personas que están aquí, los que están en sus casas próximos a venir al siguiente servicio, por cada uno de los pastores y ministros que en este día están celebrando el servicio dominical, Señor. Gracias, gracias por cada vida alrededor del mundo, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, y resplandeciendo, que es nuestra palabra profética, amén. Recordemos que más que un lema es una palabra profética que nos declara una guía, un camino a seguir. Resplandeciendo es el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Recuerde eso, es el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, propósito que Él trazó desde la eternidad. Dios no dijo, bueno, ahora se reunieron estas personas, ahora qué vamos a hacer, pues pongámoslos a hacer algo y inventémonos un propósito. No, Dios trazó desde su eternidad, en su corazón había planes perfectos para usted y para mí desde antes que usted y yo naciésemos. Y ese propósito que estaba trazado en la eternidad solo se puede llevar a cabo al conocerle a Él. Y es lógico, ¿cierto? Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a saber qué propósito tiene Dios para mi vida? Necesito conocerle a Dios. Así que hay 4 pilares, 4 fundamentos poderosos que nuestros pastores han trazado para este año, sobre los cuales descansa la visión de Resplandeciendo. Amén. Y yo creo que esa es la plataforma justa, llamémoslo así, la plataforma justa, algo correcto, algo preciso para caminar como es digno del Señor. Amén. Hay un texto importante en Colosenses capítulo 2, verso 15 y verso 10, perdón. Colosenses 2, verso 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces, Colosenses capítulo 1, verso 10.
Colosenses capítulo 1, verso 10. Mire lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. El apóstol viene hablando acerca de la iglesia de Colosas y dice que oraban a diario, oraban para que Dios les diera un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Amén. Y para que al escuchar ellos, el apóstol decía que había escuchado el fruto que habían tenido ellos de recibir la palabra con gozo del Señor, de ser fieles en el caminar con el Señor. Y entonces llega al versículo 10 donde les dice que esa sabiduría y esa inteligencia espiritual nos podría hacer andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el primer pilar se llama crecer. Crecer. ¿Cuántos de ustedes y los que están en este lugar han crecido? ¿Hay alguien que de pronto sienta que no ha crecido? Yo creo que eso es algo normal, ¿cierto? De pronto usted dice, no sé, en algún aspecto de su vida no he crecido. Algunos dicen de pronto en su parte física, ¿no? No crecí mucho, otros crecieron demasiado. Usted de pronto dice, he crecido, no sé, en malos hábitos también. Hay muchas formas de crecer, ¿cierto? Pero realmente lo que la palabra nos está hablando acerca de crecer significa que es un proceso tan natural y tan inevitable que a veces nosotros lo hacemos evitable, podría decirse. Porque es que el proceso de crecer es inevitable, hermano. O usted puede coger un ladrillo y ponérselo a su hijo para que no crezca. Entonces usted cada día ve a su hijo crecer y crecer y crecer, y usted como que se asusta y dice, no, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿Cómo hago para que no crezca tan rápido? ¿Cierto? Ya hace cuánto poco estaba en su pancita de las mamás y ya ahora son abuelos, ya ahora sobrinos y se crece la familia, ¿cierto? Mire la naturaleza. Se siembra una pequeña semilla y empieza a crecer, ¿cierto? Y la única forma de evitar que crezca es arrancarla. Pero mientras esté sembrada la semilla, ella crece, crece. Y a veces hasta en terrenos hostiles donde no hay mucha luz, mucha agua, mucho sol, aún así crece la semilla, de pronto hasta marchita y todo, pero algo crece. Y el proceso de crecimiento es algo natural de parte de Dios. Está implantado su sello, porque Dios no desea que el estancamiento de ninguna persona. Yo a veces me pongo a meditar en la creación celestial, en los ángeles, en los querubines, en los serafines, en todas esas personas celestiales que están allí con el Señor. Y yo me imagino a ellos viendo las obras de Dios, viendo la majestad de Dios allí, todo lo que Dios hace, cómo opera, cómo trabaja en el universo. Pero ¿sabe algo, hermano? Más me asombro de que Dios nos ha dado a ustedes, a nosotros, los hijos de Dios, el privilegio de conocer los propósitos de Dios. Wow, bueno, tal vez no se animó mucho, pero usted se puede imaginar que un ángel sobrenatural como es, tenga la limitación de que usted y yo ahora somos los que conocemos los propósitos de Dios. O sea, usted y yo hemos sido llamados a conocer los planes de Dios más que ellos. Un texto que vamos a leer más adelante dice que aún los ángeles anhelan conocer las cosas de Dios. O sea, lo que ellos conocen de Dios es asombroso, es maravilloso. Pero lo que usted y yo hemos venido a conocer de Dios y lo que vamos a seguir conociendo de Dios no se puede comparar. Es algo totalmente limitado. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y el texto 14 en adelante dice algo muy tremendo. Efesios capítulo 3, verso 14. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Y mire, me gusta mucho el verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria,
Quisiera pedir que usted anote esos textos porque no vamos a poderlos leer todos por el tiempo, pero vamos a detenernos en algunos. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos, dunamizados con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Amén. Usted y yo hemos sido trazados con un propósito de crecer. Yo creo que el ladrón en la cruz fue el único que se ganó la lotería de recibir a Cristo en el último momento. Y hoy en día escuchamos a personas que dicen, ay, eso del evangelio, bueno, eso está muy bonito y qué bien, pero eso yo cuando ya esté en la tumba, llegando a la tumba, ahí Dios me permite arrepentirme. Cuando esté en el último segundo, Dios me va a dar la oportunidad de confesar mis pecados y arrepentirme. Y yo los he escuchado, no sé si usted ha escuchado personas así, pero hay multitud de gente que dice, yo quiero vivir mi vida por allá cuando ya sea viejito, que no tenga nada que hacer, entonces ahí sí me arrepiento. Porque como ya no tengo nada que hacer, entonces puedo tener tiempo para ir a la iglesia. Y sabe, hermano, el ladrón en la cruz fue el único que se ganó esa lotería de recibir a Cristo en ese último instante. Pero usted y yo hemos sido llamados con un propósito de crecer en el Señor. Llegamos a los pies de Cristo gracias a que Él nos trajo. Amén. Y algo asombroso es que Jesús le decía a las personas en el Evangelio de Juan que nadie podía venir a Él si el Padre que le había enviado no le traía. O sea que es un privilegio de que usted y yo estemos aquí, hermano. No es de usted, ay, si yo no hubiese buscado a Cristo, mejor dicho, el momento en que yo decidí buscar a Dios, ese momento fue importante. No, el Padre tuvo misericordia de usted y lo alcanzó donde usted estaba corriendo, donde usted se estaba escondiendo. Allí llegó el Padre a alcanzarlo y lo trajo a la presencia de Cristo para que Él le diese vida en el día postrero. Amén. Y para que Él resucitase su espíritu, el cual estaba muerto. Así que nosotros, como hijos de Dios, dice el verso que estábamos leyendo, amén, para que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo y de Dios. Usted como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos el privilegio de estar en Él. Amén. Tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. Amén. Ya que nuestra vida no puede detenerse en las cosas de este mundo. Amén. ¿Sabe algo, hermano? Y es importante que usted entendamos. Es importante que usted y yo entendamos que aunque vivimos en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Y eso es algo en lo cual en este punto de crecer nosotros debemos partir desde ahí. Yo sé que es importante trabajar, claro que sí. Es importante progresar, claro que sí. Hoy en día hay una cultura bastante en la iglesia cristiana, ¿no? El progreso, la prosperidad, la riqueza, mejor dicho, se ha comparado incluso la espiritualidad con la prosperidad, ¿no? Antiguamente era lo contrario. Antiguamente ser pobre era ser espiritual. Y esa fue la mentalidad de la tradición, ¿no? Entre más pobre usted era porque era más espiritual, más humilde, más espiritual. Ahora es lo contrario. Entre más plata usted tenga, está bendecido. Si usted tiene necesidad, quién sabe qué pecado tendrá el hermano. Hermano, tengo un problema económico. Arrodíllese y pídale a Dios. Si estar ayunando, ¿no? Hermano, las deudas me alcanzan. Mira, a ver, revises, hermano, cómo está su pecado escondido. Y bueno, no estamos hablando de que no sea importante la santidad, claro que sí, pero se ha comparado la espiritualidad ahora con la riqueza. Y sabe, hermano, es importante estudiar, claro que sí, es importante hacer las cosas que Dios nos permite hacer aquí en esta tierra. Pero hay un pasaje muy importante que lo vamos a leer, se encuentra en 2 Corintios 5, 14 al 21.
5, 14 al 21. Segunda de Corintios 5, 14 al 21. Y yo creo que es uno de los aspectos en los cuales muchos de la iglesia primitiva lograron entender, y por eso fue tan exitoso y tan próspero el caminar en Cristo. Porque si usted se da cuenta, muchos de la iglesia primitiva, de los apóstoles, dice que ellos hasta sus cosas materiales se despojaban de ella para bendecir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos entendieron desde el momento en que Cristo fue revelado a sus corazones, ellos entendieron que su ciudadanía ya no pertenecía a este mundo. Mire Abraham, mire David, me asombran estos personajes. Siempre he sido fascinado por la vida de Abraham y David. Y David me asombra cómo era un hombre poderoso, el mejor rey de Israel y promesa de eternidad para él. Pero dice que él se despojó de toda su riqueza porque su prioridad era el Señor. Y es un hombre que sabemos que caminaba en el pacto antiguo, donde usted y yo sabemos que el Espíritu de Dios no habitaba en las personas, sino que ellos a través de la fe podían caminar, como dice Hebreos, como viendo al invisible. Pero eran hombres que dejaban toda su vida con tal de agradar al Señor. Dice Hebreos también en el capítulo 11 que enfrentaron fieras, batallaron contra ejércitos, expusieron su vida con tal de ganar el galardón que Dios les había prometido. Amén. Mire lo que dice 2 de Corintios 5, 14 al 21. Le pido por favor que lo anote en sus apuntes, pero lo que dice aquí es impresionante. Dice verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, o sea usted y yo, ya no vivan para sí mismos, ¿sí ve? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero mire lo que dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿desde qué momento en adelante? Desde el momento que usted ha nacido de nuevo. Es decir, de aquí en adelante se refiere a desde el momento en que Cristo entró en su vida a habitar y lo hizo a usted una nueva criatura. El verso 17 lo dice más adelante. Desde aquí en adelante, es decir, desde que usted conoce a Cristo, Él viene y deposita de su espíritu en usted. Desde ese momento en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Cómo así? Pero si yo conozco a mi familia en la carne. ¿Cómo así? Pero si yo me relaciono en la oficina con mis compañeros. ¿Cómo así si mis compañeros de estudio en la universidad? ¿A qué se refiere la palabra de que a nadie conocemos en la carne? Significa que usted y yo ya no miramos a las personas ni a las cosas de este mundo en un plano físico y natural, sino que usted y yo todo lo tenemos que mirar en un plano espiritual, porque usted y yo ahora somos espirituales. ¿Se da cuenta por qué muchas veces nos estancamos en nuestro progresar en Cristo? Porque vivimos mirando las cosas en el plano natural. ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede extender su mano? ¿Qué doctor puede darme un buen diagnóstico? ¿Qué maestro, qué persona me puede dar un buen consejo? ¿Será que mi esposo no cambia? ¿Será que mi esposa el Señor no me la puede cambiar? No por otra, sino por otra, una nueva criatura. Muchos están clamando, Señor, cambia a esta mujer. Y el Señor le dice, se la cambio por una nueva criatura, pero esa misma. Mi hermano, usted y yo necesitamos no conocer a nada ni a nadie según la carne. Y mire lo que dice, aún si a Cristo conocimos según la carne, lógico, porque llegamos muertos espiritualmente, como un pedazo de muerto a la presencia del Señor, ya no le conocemos así, dice el apóstol. Ya no le conocemos así. Y entra el texto más importante de nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, fuera, ¿cierto? He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y entonces, ¿por qué tengo los mismos callos? ¿Por qué tengo las mismas dolencias? Los mismos problemas. Claro, mi hermano, porque todavía no se ha manifestado
el último aspecto de la salvación, que es la glorificación de nuestro cuerpo. Pero usted y yo ya no somos de este mundo. Estamos sentados, dice la palabra en Efesios, en lugares celestiales junto a Cristo. Amén. Y es hasta ese momento en que usted y yo podamos entender eso, que podemos avanzar a grandes niveles en nuestra vida. Es solo hasta el momento en que usted y yo entendamos que ya todo lo que hacemos en esta tierra no depende del aspecto natural, del aspecto humano, del aspecto físico, sino que absolutamente todo lo que yo haga depende del aspecto espiritual en mi vida con Cristo, en que yo puedo empezar a avanzar. Definitivamente esa es la única fórmula en que yo puedo avanzar. Y mire lo que dice el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un representante, ¿cierto? Envían a alguien a otro país de nuestro país, lo envían a África. Y entonces usted va a ir, allí los africanos son totalmente distintos y el único diferente es el embajador, ¿cierto? Y entonces la gente empieza a mirarlo, él trae sus leyes, trae los mandamientos de aquí de la Constitución y trata de defender lo que los ciudadanos colombianos estén en África, ¿verdad? Él no llega a cambiar las leyes de ellos. Él no llega a imponer la Constitución colombiana en África. Llega a defender y cumplir a razón de derecho de las personas que habiten allí, que sean colombianas. Usted y yo ahora somos embajadores de Cristo. Eso significa que usted y yo no podemos cambiar las costumbres del mundo. Muchos de nosotros de pronto por decirlo así, nos desgastamos nuestro tiempo, nuestra vida con las personas, tratando de que ellas cambien sus costumbres, porque usted ya conoce la verdad. Entonces usted empieza su familia y llega y usted, ¿por qué tiene ese muñeco allá colgado? Eso es idolatría, eso es pecado, eso es abominación. Y su familiar no tiene ni idea de sus palabras. Usted llega a una reunión y de pronto están bebiendo, compartiendo algo de licor, y usted, estos hijos del diablo, ¿hasta cuándo, generación corrupta? No, usted tiene que llegar a manifestar los derechos, los decretos del Señor, porque usted es un embajador de Cristo y tiene que mostrar el carácter del Padre en ellos. Pero usted y yo no podemos con nuestra naturaleza, con nuestra vida, cambiar las costumbres del mundo. Tenemos que mostrarles el camino correcto. Amén. Y durante muchos años, muchas personas rechazaron la palabra de Dios a razón de esa aptitud y de esa forma equivocada de proceder. Y todavía funciona de esa manera y debemos cambiar eso. Amén. Y la palabra nos dice, verso número 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Es decir, que usted y yo ahora debemos morir a nosotros para vivir en Cristo. Amén. El apóstol Pablo también dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Segundo aspecto es establecer o concretar. Es el segundo aspecto que es el pilar de esta visión. Amén. Y una de las cosas importantes que Dios ha determinado para nosotros como su iglesia, amén, recuerde que usted y yo somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es que podamos manifestar su carácter, lo que estábamos hablando ahorita, es manifestar su carácter, y somos embajadores, amén. El propósito de Jesús en la tierra, mi hermano, no solamente fue que la gente dijera, ay, Dios sí existe porque vea, Jesús es Dios. No, Jesús lo decía en toda la carta de Juan, el evangelio de Juan. Manifiesta muchas veces que él provenía del Padre, que él escuchaba al Padre, que él todas las cosas que oía, veía, hablar a su Padre, eso hablaba. Él no hablaba nada por su propia cuenta, sino que todo lo que había visto con él, todo su proceder,
toda su forma de actuar, su amor, su carácter, sus características, su divinidad, todo lo que Dios hacía, Jesús lo copiaba en el mundo. Y eso era lo que hacía Jesús. Colosenses también dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Él es el embajador perfecto y nos ha delegado ahora a nosotros esa responsabilidad. Y Efesios capítulo 3, verso 10, habíamos leído antes el otro pasaje, pero miremos Efesios 3:10, dice algo bastante clave. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira, hermano, que este pasaje, este verso número 10, recuerdo que hace como 4 años, creo que era la palabra de la congregación, ¿cierto? Manifestando la multiforme sabiduría de Dios. Y este pasaje, este verso número 10, es tan impresionante, tan profundo, porque nos está diciendo que lo primero que Dios ha hecho a través de nosotros como iglesia es que podamos ser los que manifestemos su sabiduría. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades en Cancún, en Boyacá, en Argentina tal vez, en los lugares celestiales. O sea que vuelvo y lo repito, los ángeles están expectantes de ver lo que Dios ha hecho en usted y en mí. O sea, ellos se asombran de todas las maravillas que Dios está haciendo con una entidad preciosa que Él llamó la iglesia. Y si usted mira Mateo 16:18, Jesús le decía a Pedro decía: Señor, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, tal vez un profeta de los antiguos que resucitó, otros que resucitó Juan el Bautista. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro confiesa y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús pues le da unas palmadas de aplauso, la abraza. Pedro, mi hijo, como siempre, hacendoso. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice: y sobre esta verdad que tú has confesado de que yo soy el Cristo, el enviado de Dios, que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, sobre esa verdad fundaré mi iglesia. Estableceré mi iglesia. Y por primera vez aparece la palabra iglesia. ¿Y en labios de quién? De Cristo. No apareció en labios de Juan, no apareció en labios de Zacarías, no apareció en labios de ninguno de los profetas. Apareció en labios del mismo Señor Jesucristo. Estableceré mi iglesia, mi cuerpo, mi esposa, mi prometida. Amén. Y lo que dice el versículo que estamos leyendo, amén, el verso número 10 que estábamos manifestando, a través de la iglesia. Es a través de la iglesia que Dios quiere manifestar su sabiduría. Su sabiduría. Y la creación celestial, como lo dice aquí, los principados y potestades en los lugares celestiales, ellos conocen la manifestación del poder de Dios, la majestuosidad del poder de Dios. Usted y yo conocemos la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios. Efesios dice que en Cristo están escondidos los secretos de la sabiduría, los tesoros de la sabiduría. Y usted y yo estamos ahora conociendo el poder de esa sabiduría que trasciende absolutamente todas las cosas. La sabiduría con la que Dios creó el universo, la sabiduría con la que Dios preparó un escenario perfecto para que el ser humano habitase, la sabiduría con la que Dios preparó un plan de salvación cuando el ser humano cayó, la sabiduría con la que Dios preparó una entidad llamada la iglesia que ahora es su cuerpo, la sabiduría con la que Dios ha planeado todas las cosas desde el comienzo de la humanidad hasta el final de la humanidad. La sabiduría con la que Dios le da a usted la capacidad de vivir para Él.
La sabiduría de Dios con la que le da a usted la capacidad de establecer, de concretar todas las cosas en su vida. Amén. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 2 versos 6 al 16. Perdón, Primera de Corintios 2. Desde el verso 6 al 16, por favor anótelo ahí en sus apuntes. Y dice que más hablamos, verso 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, algo que no se le revela a cualquier persona. Eso es un misterio. Un misterio no es algo que todo el mundo puede acceder a ello, sino que cuando se habla de misterios son secretos que Dios tiene allí reservados a quien Él le place revelarlos. Amén. Dice sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, se sabe muy bien que está refiriéndose a todo el gobierno de la oscuridad. Dice a los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y usted puede terminar de leer el pasaje en su casa. Y es impresionante cómo la palabra nos está diciendo de que Dios nos escogió a usted y a mí para que podamos mostrar las victorias y el poder de su gloria. Amén. El poder del amor de Dios, la sabiduría de su gloria, no la encargó a sus ángeles, mi hermano. No se la encargó a ellos. No dijo Gabriel, Miguel, Rafael, Serafín o todos los que hay allí. Les dijo, vengan muchachos, necesito que vayan y prediquen la sabiduría de Dios. No la encargó a los querubines, no la encargó a los ancianos que rodean su trono, no la encargó a los seres vivientes que están alrededor de su trono. Amén. Dice que no la encargó ni aquella creación celestial, esa revelación asombrosa le plació, amén, depositarla en nosotros para que ya no como la especie humana, oiga esto mi hermano, usted y yo ya no manifestamos la gloria y el poder de Dios como seres humanos. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? No entiendo. Sí, vivimos como seres humanos, pero usted y yo ahora manifestamos la gloria de Dios como hijos, como nuevas criaturas y ahora como la iglesia de Cristo. Entonces aquí somos la iglesia, unos son mano, otros son pie, otros son ojos, otros son brazos, otros son órganos pequeños dentro del cuerpo, microscópicos. Todos a nivel mundial somos la iglesia de Cristo, los que hemos creído en el Señor y hemos sido nacidos de nuevo. Y también los que pertenecemos a una iglesia local, entonces somos esa parte de la iglesia, amén. Pero entonces ya no manifestamos a través y desde la humanidad de nuestro cuerpo, sino que manifestamos a través desde nuestra ciudadanía celestial, desde nuestra naturaleza espiritual, es que ahora manifestamos el poder de Dios. Y somos hijos redimidos por su amado Hijo. Otra vez lo digo, están un poco distraídos. Hijos redimidos por su amado Hijo. Amén. Ahora, esta expresión de que somos hijos redimidos por su amado Hijo nos da entrada al siguiente pilar. Se llama ganar. Amén. Dígalo con su hermano, ganar. Amén. ¿Cuántos han ganado personas para Cristo? Qué bonito es ganar personas para Cristo, ¿cierto? Qué bonito es que cuando usted y yo estemos donde quiera que estemos, afectemos a las personas. Hace años escuchaba a un pastor decir esa frase y me parecía tan tremenda. ¿Cómo era de terrible? O sea, me parece tan impresionante que usted y yo pasemos por el mundo y no afectemos a nadie. O peor aún, que lo afectemos negativamente. Es peor aún.
Qué impresionante que usted y yo vayamos por una empresa y duremos 15, 20 años y salga usted de la empresa porque se retira o se acaba la empresa o lo despiden, y con el paso del tiempo se encuentra usted a alguien y de pronto lo ve entrar a la iglesia y hola, uy, ¿usted era cristiano? Uy, pero duramos 20 años en esa empresa y jamás usted dijo que era cristiano. Terminó usted el bachillerato con sus compañeros y nadie se enteró que usted conocía de Dios. Pasó usted en su barrio, 40 años en su barrio, se fue del barrio y nadie, ni siquiera el de la panadería, sabía que usted amaba al Señor. Lleva usted 50, 60, 70 años en su familia, es abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, es de todo, pero nadie sabe que usted conoce el poder de Dios. Ganar es una de las comisiones del Señor, principalmente la gran comisión. Ganar es uno de los pilares fundamentales de la congregación, de toda iglesia local. Amén. Pero ganar también es el fundamento principal de la iglesia universal. Ganar. Amén. Y no ganamos a nadie por lo que quizás los eventos sociales, no ganamos a nadie quizás porque hagamos muchas obras sociales o caritativas. Ganamos a las personas es porque les manifestamos el poder de Dios. Es porque les hablamos del poder de Dios. Y es precisamente basado en la verdad de que somos hijos de Dios, redimidos por su amado Hijo. Amén. Que Él nos hizo sus hijos. Para que ahora podamos cumplir esta gran comisión. Usted la encuentra en Mateo capítulo 28, verso 19 creo, donde el Señor les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Amén. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 10 al 18. Hebreos capítulo 2, verso 10 al 18. Tome ahí su apunte. Y el escritor de Hebreos está hablando acerca de Cristo. El escritor está manifestando todo como el propósito que Dios tuvo a través de su Hijo Jesucristo. Y el verso número 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, o sea, de nuestro Señor. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? ¿Cómo dice ahí su palabra? No se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. No sé si tenga usted otra versión. La mía dice hermanos. Hermanos. Amén. Dice: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, verso número 12: anunciaré a mis hermanos, ¿qué? Tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Estas son palabras proféticas del salmista, pero las decía Cristo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cristo mismo, según Juan 3:16, ¿quién es? O quién era, perdón. ¿Quién era Cristo según Juan 3:16? ¿Quién se gana la chocolatina hoy? Va a tocar premiarlos para que estén más. ¿Quién era Cristo según Juan 3:16? ¿El qué? El unigénito. El unigénito. Amén. O sea, el único Hijo. El unigénito del Padre. Juan 1:14 lo dice, ¿cierto? Vimos su gloria, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él era el unigénito del Padre. Vino a la tierra, nació de una virgen, ¿cierto? Llegó a la cruz y en el momento que Cristo muere, baja, como lo hemos estudiado, toma a los que estaban allí esperando la glorificación, esperando la salvación de Cristo, los lleva a la presencia de Dios, y en ese momento Cristo deja de ser el unigénito de Dios para convertirse en el primogénito del Padre. ¿Sí ven los misterios de Dios tan asombrosos? Era el unigénito,
se despoja de su unigenitidad y se convierte ahora en el primogénito de los hermanos. Verso número 13, otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo, dice el Señor, y los hijos que Dios me dio. Amén. Ahora Cristo mismo se ha constituido como el primogénito de nosotros. Romanos capítulo 8, 29, usted lo puede corroborar. Romanos capítulo 8, 29, el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero mire lo que dice el 8, 29. Dice: porque los que antes conoció en su sabiduría eterna, lo conoció a usted y a mí, también lo predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo, el cual era el unigénito, pero que ahora, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire qué impresionante, hermano. O sea que el Señor, el Padre, le hace ahora a usted en la misma posición que Cristo, para que Él vaya adelante y nosotros vayamos detrás, llevando la imagen de Cristo, que es el Hijo de Dios. ¿Le parece poco a usted eso, ese privilegio que Dios le ha dado? De que usted y yo ahora seamos la imagen de Cristo, que es el Hijo de Dios. Amén. Y dice el Padre de amor: ahora nosotros tenemos este maravilloso ministerio para vivir reconciliando al mundo con el Padre. El capítulo que estamos leyendo de Corintios, en el aspecto anterior, nos hablaba de que Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios, a traer la paz. Cuando los ángeles le anunciaron a los pastores que estaban haciendo el Salvador, Él les dijo: gloria a Dios en las alturas, ¿y qué en la tierra? Paz y buena voluntad para los hombres, ¿cierto? Porque esa paz que Jesucristo traía no era un tratado entre dos gobiernos, no era un tratado entre dos imperios, no era un decreto de paz entre las personas, era un decreto de paz entre la raza humana y el Creador, el cual se había roto ese vínculo perfecto a través del pecado, se había quebrantado ese vínculo. Entonces estábamos separados. Cristo viene y nos une de nuevo a través de la paz. Amén. Cristo nos llamó la luz del mundo. ¿Cuántos son luz? Amén. Cristo nos llamó la sal de esta tierra. ¿Cuántos son sal de la tierra? Alguno dirá: uy, sí, yo estoy más de malas. No, hermano, no es esa sal. Es la sal que impide el pecado, ¿cierto? Que detiene la maldad. Así como usted antiguamente, que no había refrigeradores, ¿qué hacían las personas, los del campo? ¿Alguien se acuerda aquí, hermanos ancianos? ¿Qué se hacía para preservar la carne? Sal, ¿cierto? ¿Qué se hace ahora que está próxima a la Semana Santa? Se compra ese pescado lleno de sal, ¿cierto? Entonces usted lo tiene que transportar así, lleno de sal, y luego le hace un proceso para que salga toda esa sal y se lo pueda usted comer. Pero antes de los refrigeradores y las neveras, tocaba rellenar todas las cosas de sal para que se conservara. No era que durara eternamente, ¿cierto? Sino que lo preservaba, es decir, le daba más tiempo de vida. Pero si la carne o el pescado, lo que usted fuera a conservar con sal, ya estaba dañado, ¿la sal serviría para algo? No, dejaba de ser carne salada a convertirse en carne podrida salada. Entonces la sal no sirve cuando algo está podrido. La sal sirve para preservar lo que está fresco, para que no se dañe tan rápido. Entonces usted y yo somos la sal de la tierra. No hemos sido llamados a erradicar la maldad del mundo. Hemos sido llamados a ponernos en la brecha para impedir que la maldad avance. A Cristo es el que le corresponde erradicar la maldad del mundo. Y Apocalipsis dice exactamente el día que va a ocurrir eso. Amén. Ahora,
Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Puede anotarlo porque usted también se sabe ese texto. Dice: ahora somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que manifestemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y Colosenses también dice que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Usted y yo somos luz, somos sal, y por eso es que podemos tener el privilegio de ganar, amén, a muchas personas que nos rodean. Portamos esa luz, la cual es Jesucristo, y la mostramos al mundo. No la escondemos, porque cuando caminamos en el propósito eterno de Dios, esa luz resplandece. Amén. Esa luz resplandece, y todo lo que nos rodea es alumbrado como el Señor lo declara. Mateo 5, 14, 16 eran los textos que les estaba diciendo acerca de la luz y la sal de la tierra. Amén. Y mire qué impresionante. Hay personas que de pronto, por alguna enfermedad, una molestia en su cuerpo, han llegado a una clínica, a una UCI. ¿Cuántos han estado, imagínense, en este tiempo en las UCI, cierto? En los hospitales. Personalmente tengo un amigo muy querido. Él se encuentra en este momento atravesando una dificultad en su cuerpo. Creo que pedimos oración en el equipo de los ujieres de oración. Juan Camilo Vázquez se llama él, y es un gran amigo para mí. Él está atravesando una dificultad muy grande, hermano. Una extraña parálisis. No, los médicos no han podido saber qué es. Le han practicado tratamientos de la última tecnología, mejor dicho, lo más avanzado del mundo, y todavía no han podido dar un diagnóstico, y él tampoco ha mostrado una mejoría. Pero las cosas que este amigo ha hecho en esa UCI, porque está en la unidad de cuidados intensivos, es impresionante. Todos los del personal médico han conocido la palabra. Y a todos, enfermera, doctor, cirujano, hasta el psiquiatra está sorprendido y le dice a la esposa: no, bueno, sí, ustedes los que de su religión no necesitan al psiquiatra. Lógico, le llevan psiquiatra porque es una enfermedad extrañísima, y él está paralizado desde la mitad hacia abajo. Es un chico de 40 años nomás. Pues sí, es un chico de 40 años. Pero usted sabe lo que es estar paralizado, que usted no tenga control de su deposición, de su orina. O sea, eso es algo tremendo. Pero aún así, en medio de esa dificultad, cada mañana estamos orando con ellos, con un grupo de oración, y estamos creyendo que Dios está haciendo cosas poderosas. La familia de él, de su esposa, han venido a razón de esta situación, han empezado a acercarse, han empezado a unirse. Estaban separados, han empezado a unirse y han empezado a creer en la palabra del Señor. Personas que han estado cerca de él han podido conocer la palabra del Señor, y días después han muerto, porque ya él va a cumplir 20 días en la clínica. Pero personas de COVID también han estado allí en la UCI y han logrado escuchar la palabra del Señor. Él les ha guiado a conocer al Señor antes de su muerte. ¿Será que usted y yo no podemos afectar a las personas que nos rodean? No hemos sido llamados para que cuando usted y yo estemos con personas, las logremos afectar, y que estas personas salgan y ya de pronto no compartan más con usted, pero digan: oye, esa persona, ese cristiano dejó una semilla en mi vida, dejó marcada una huella en mi vida. Y que cuando usted quizás con el tiempo vuelva a hablar con esa persona, diga: oiga, gracias por ese mensaje que tú me diste cuando compartimos en esa empresa, cuando tuvimos esa carrera que estudiamos juntos. Gracias, porque gracias a esa palabra mi familia fue salva, ahora soy cristiano. O quizás muchos dirán: bueno, todavía no he dado el paso definitivo, pero sigue el Señor tocando mi corazón. Gracias, porque quizás estaba con una enfermedad muy grave y tú oraste por mí sin saber absolutamente nada, y Dios me sanó. Gracias, porque mi hogar estaba a punto de destruirse, y con la palabra que tú me diste logré restaurar mi familia.
Gracias porque quizás mi hijo estaba en la drogadicción, pero ese tratado o quizás ese texto que me regalaste o ese mensaje de WhatsApp que me enviaste logró que mi familia se restaurara. Usted y yo hemos sido llamados a ganar, a reconciliar al mundo con el Padre. Amén. Ahora pasamos al cuarto aspecto, mi hermano, que es una de las cosas que nuestra congregación proclama a voz en cuello, y es adorar. Adorar. ¿Le gusta adorar? Entonces viva para Dios. Eso es adorar. Adoración es el resultado. Mire esto, es el resultado de la obra gloriosa de Cristo en mi vida, quien se entregó a sí mismo por mí y me llevó de regreso a la presencia de mi Padre y me reconcilió con Él, depositando de su Espíritu en mí y haciendo de mí una casa donde Él habitara. ¿Cuántos son casa del Señor? A este lugar hermoso le llamamos la casa de Dios, ¿cierto? Pero realmente nosotros somos la casa de Dios. Allá va una casa de 2 pisos, de 3 pisos, de un edificio o una cabaña, por allá atrás una quinta. Pero todos somos la casa de Dios. Y Dios nos escogió tal como éramos para hacer una obra gloriosa en nosotros. Y somos la casa de Dios para que Él habitase. Nos selló con su Espíritu, lo dice la palabra repetidas veces, que nos dio las arras de su Espíritu. Amén. Me hizo su Hijo, que es algo maravilloso. Y en condición de su Hijo es que realmente puedo hacer ahora una adoración. Cuando estaba sin Cristo no podía hacer una adoración, pero ahora en Cristo soy adoración para el Padre. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 4, 23 al 24, la historia de la mujer samaritana. Y Jesús, es sorprendente cómo a esta mujer le declara un misterio tan maravilloso. Y lo declara porque Jesús sabía que esa mujer se convertiría en la puerta de ganancia, la puerta donde Samaria conocería de Cristo. Amén. Y el pasaje que le dice, mas la hora viene, verso 23 del 4 de Juan, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero usted y yo no podríamos adorar hasta que estemos en la condición de hijos, porque al ser hijos significa que Dios ha depositado de su espíritu en nosotros. Jesús ponía un ejemplo sobre los odres de vino, ¿cierto? Y él decía, nadie puede echar vino nuevo en un odre viejo. Porque ¿qué pasa con el odre viejo? Ya está muy desgastado. Y entonces el vino nuevo empieza a fermentar, ¿cierto? Y cuando el vino nuevo empieza a fermentar, él produce gas. Y produce como una olla express. Entonces el vino nuevo al empezar a fermentar se empieza a producir una presión, ¿cierto? Que si el odre está viejo, entonces se rompe el odre y se desperdicia el vino nuevo. Sino que dice que el vino gracias. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Entonces Dios lo cogió a usted viejo, a todos nosotros, y nos hizo un nuevo odre. Para ahora sí, ya siendo nuevas creación, pudiera ahora depositar de su espíritu en nosotros. No lo podía hacer antes, porque si no se desperdiciaría su espíritu. Tuvo que crear una nueva creación en nosotros. Lo leímos hace un momento, 2 Corintios 5, 17. Para ahora sí depositar en nosotros de su espíritu. Ahora somos hijos de Dios por el espíritu de su Hijo, el cual derramó en nuestros corazones. Amén. En el aspecto de ganar, veíamos cómo Cristo logró hacernos sus hijos
para nuestro Padre. Él fue el que lo logró. Y qué asombroso que Dios había delegado a Adán en esta tarea. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios creó a Adán y sopló en su nariz aliento de vida, dice que Adán fue constituido como un ser humano, como un Adán. En el capítulo 5 de Génesis dice que Adán significa ser viviente, y esto significa un ser con un espíritu viviente. Amén. Adán y Eva se llamaban de la misma manera, Adán con M al final, que es en el hebreo viviente, y eso significa que ellos tenían un espíritu viviente. ¿Y saben qué estaba representado el espíritu? En la sangre. En la sangre que ellos tenían, o sea, su sangre y mi sangre también, pero en la sangre que ellos tenían, física, se representaba la vida del espíritu en el ser humano, en Adán y Eva. Quiere decir esto que cuando ellos procrearan sus hijos, serían hijos de Dios. Pero el pecado destruyó ese propósito. El pecado contaminó la sangre que Adán y Eva tenían, que representaba al Espíritu de Dios. Y es por eso que se rompe el vínculo. Es por eso que queda muerto espiritualmente Adán y Eva. Y entonces los hijos de Adán y Eva ya no iban a ser llamados hijos de Dios, sino hijos de los hombres. ¿Sí me está entendiendo esto, mi hermano? Ahora Cristo viene a la tierra y ya su fecundación, su procreación no es a través de José, porque si no entonces seguiría la contaminación, sino que es necesario que sobrenaturalmente el Espíritu de Dios deposite en María la semilla, el esperma, la célula, y el creador del universo viene a la tierra en una célula para convertirse ahora en un hijo de Dios sin una sangre contaminada, para que ahora usted y yo ya no seamos identificados por la sangre, sino que ahora seamos identificados como hijos en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu sobre los 120 que estaban reunidos, y es a partir de ese momento que son llamados hijos de Dios. Es a partir de ese momento donde el Espíritu del Señor entra en nuestras vidas, que usted y yo ahora ya no somos identificados por nuestra sangre humana, sino que nos identifica su Espíritu. La palabra del Señor lo dice: el reino de los cielos no lo puede heredar carne ni sangre, lo heredará el Espíritu. Eso significa que usted y yo ahora somos identificados por el Espíritu de Dios. Y Cristo, cuando hablábamos en Hebreos, que dice: heme aquí yo y los hijos que Dios me ha dado, está diciendo: Señor, yo logré cumplir el propósito que Adán no logró cumplir a través de su pecado. Ahora yo, el Hijo de Dios, estoy trayendo de la mano los hijos que Dios me regaló. Todos nosotros, los que ahora somos hijos de Dios, podemos ser adoración porque Cristo nos ha hecho adoración para Dios. Aleluya. Si va a aplaudir, hágalo fuerte, mi hermano. Gracias, Señor. Cristo lo ha hecho posible. Cristo lo hizo posible, mi hermano. Él logró agradar el corazón de Dios. Él logró agradar el corazón de Dios. Hebreos también dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Cristo, en los días de su carne, elevando súplicas y ruegos al que le podía librar de la muerte, decidió someterse a la voluntad de Dios, para que así viniese a ser ahora autor de perfecta comunión y de perfecta salvación. Amén. Gálatas 4, para finalizar, Gálatas 4, verso 4 al 7. Y este pasaje, mire lo que dice Gálatas 4,
verso 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos ahora, Dios envió a vuestros corazones ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu de Dios que habita en el Hijo es el que lo identifica como hijo de Dios. El Espíritu Santo habita en Cristo y lo identifica como hijo de Dios. Por eso usted y yo ahora mora el Espíritu de Dios en nosotros. Dígale a su hermano: hermano, yo soy una casa del Espíritu. Soy una casa de Dios. Y por eso ahora podemos clamar: Abba, Padre. Es ahora cuando podemos decir: soy tu hijo. Ahora soy tu hijo, Señor, gracias. Porque ahora puedo llamarte papá. Ahora puedo estar en tu regazo. Ahora puedo vivir en tus brazos. Y dice el 7: ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Efesios capítulo 4 verso 13, creo que ya lo habíamos leído, pero lo dice de una manera tan hermosa. Dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, dice el apóstol. El capítulo 5 de Efesios también lo dice precioso, que somos la iglesia, la cual Él purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Capítulo 5 verso 27. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha para Él. Amén. El primero era crecer, concretar o establecer, ganar y adorar. Usted y yo necesitamos caminar en ese propósito, hermano. Trácese esa meta. Trácese esa meta. Y cuando usted vea en su vida que como que parece que no está cumpliendo el propósito de Dios, sacúdase, mi hermano. Sacúdase y deténgase. Es necesario a veces detenernos, ¿cierto? Pero no estancarnos. Es necesario a veces hacer un alto, mas no quedarnos quietos. Es algo así como el arrepentimiento, ¿cierto? El arrepentimiento significa girar a otra dirección. Voy por un camino y me arrepiento, es decir, que giro y tomo el camino correcto. Cuando usted y yo estamos caminando en el Señor, podemos ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Podemos ser luz, podemos ser sal, pero lo más importante, somos adoración. Somos adoración para el mundo. Somos adoración para el Señor. El mundo ve que somos adoración para Dios. Y una de las cosas más asombrosas es que el mundo no vería por lo grande que usted fuera. No lo vería el mundo por lo mucho que usted hiciera. Lo vería por la manifestación del amor de Jesús en su vida. Manifestemos el amor de Dios. Manifestemos al mundo que hay un creador soberano que quiere salvar la humanidad y que quiere que seamos luz y que seamos sal, que seamos adoración para el Rey. Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a dar gracias al Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu presencia porque nos has permitido hoy ser tu familia, ser tus hijos, Señor. Gracias porque en este mundo tan amplio, tan grande, tan hostil, tan lleno de tantas cosas, Dios, nos has dado el privilegio de escuchar tu voz, Señor. De escuchar tu voz. Qué privilegio tan maravilloso el que tenemos hoy, Señor, de poder estar cerca de ti, de saber que ya no estamos huérfanos, que no estamos solos.
saber que nos espera una ciudadanía, Señor. Saber que lo que vivimos en este mundo es algo tan limitado, es algo tan pasajero, tan efímero. Y que todo lo que hagamos en esta vida, Señor, lo vamos a hacer como viendo al invisible. Todo lo que hagamos y lo que caminemos en nuestras vidas, lo vamos a hacer en tu nombre, Señor. Proyectos, ministerios, familias. Señor, todas las cosas que nos proyectemos en nuestra vida, en todas las áreas espirituales, materiales, en el área familiar, en el área empresarial, en el área social, en el área intelectual, Señor, en todas las áreas, lo vamos a hacer en tu nombre, para gloria de tu nombre, Señor. Vamos a afectar a aquellas personas que nos rodean. Vamos a lograr tocar sus corazones. Vamos a lograr que ellos, si permanecen con nosotros, permanezcan para servirte. Pero si deben irse, se vayan con una semilla en sus corazones. A nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean, Señor. Queremos ser la generación que manifieste la gloria de tu nombre. La manifestamos desde los lugares celestiales, a los principados y a las potestades, pero también lo manifestamos al mundo, también lo manifestamos a todo lo que nos rodea, Señor. Gracias, gracias porque somos embajadores tuyos, Señor, y gracias porque podemos representarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Amén. Amén, amado hermano. Así que exaltamos al Señor. Amén. Tome su lugar, por favor. Y no olvide, mi hermano. Josué decía algo tan impresionante. Decía: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así que esa es la meta, ¿cierto? Que usted y yo manifestemos a nuestro Señor. Vamos a dejar a nuestro hermano Carlos con todo el protocolo.